Las poblaciones callejeras se constituyen como un sujeto histórico que construye una identidad cultural, resultado de la exclusión social. Con esta definición en mente me di cuenta de que si bien es cierto que la población en situación de calle ha creado una identidad a raíz de su modo de vida, lo cierto es que no solo su identidad, sino que su propia presencia por el resto de la sociedad, como si se tratara de un castigo, es ignorada. Me surgió también la duda, ¿qué pasa entonces con el Estado, que en un mundo ideal debería de ser capaz de ayudar a los ciudadanos, sin importar su condición, de resolver este tipo de patologías sociales también? Pero la realidad dista bastante de esto. Y es que como todo hecho social, según Emilio Durkheim, la realidad que estas personas se enfrentan es bastante más compleja de lo que parece. Para motivos de esta investigación quiero aterrizarlo más enfocado a la parte del Estado, para comprobar la idea de que el Estado mexicano ha abandonado a la población en situaciones vulnerables como lo puede ser la situación de calle. Voy a hacer un especial énfasis en dos ámbitos en los que he encontrado un claro ejemplo de este abandono por parte del Estado mexicano a este sector de la población, los cuales son la falta de sondeos y registros y la indiferencia hacia su bienestar. Es bastante fácil encontrar notas periodísticas de varios censos, como uno que se realizó en el año 2021 por el INEGI en la Ciudad de México, que entre todas sus alcaldías en ese momento habían contabilizado a 1,226 personas. Y es que si bien es sencillo encontrar información respecto a estos censos en la Ciudad de México, esto revela dos problemas. El primero es que estas mediciones están desactualizadas, y el segundo es que este tipo de censos no se realizan ni se publican con el mismo interés y frecuencia en otras ciudades del país, aquellas que no son consideradas grandes y en las que obviamente también hay personas en esta situación. Y la verdad es que buscar información de tema, si lo vemos desde esta perspectiva, en un lugar cómodo, revela que no la podemos encontrar tan fácilmente, nos topamos con una pared. Lo que de verdad hay que hacer es adentrarnos más a la realidad, la cual está en las calles. Y fue ahí, a las calles, a donde me dirigí hace un año para hablar con Aurelio, un hombre de origen migrante que tiene una familia que vive en esta situación. Esto fue parte de un reportaje que realicé hace un tiempo, donde hice una investigación más a profundidad en su caso de él en específico. Entre las cosas que tuve la oportunidad de conversar con él en esa ocasión, estuvo esto, de si alguna vez algún organismo por parte del gobierno, llámese INEGI, se había acercado a él para tener alguna conversación. Y estas fueron sus palabras. ¿Alguna vez alguien de gobierno, alguien te ha venido a hablar, a ver cómo estás o ni siquiera pues a preguntarte algunas cosas? Pues mira, manito, el INEGI nunca lo hemos visto nosotros parqueado aquí. Como lo escucharon de alguien en esta situación, en mi ciudad, Salamanca, Guanajuato, no se realizan este tipo de censos. Y es algo de suponer que en ciudades de este tipo que pueden considerarse pequeñas tampoco se realizan. El hecho de que los registros y censos sean muy pocos y de una extensión tan pequeña es una prueba de esta posición de abandono del Estado respecto a las personas en esta situación. Es un caso en el que piensan que al no registrarlo pueden invisibilizar el problema. Es decir, si estas personas no son censadas, no son registradas, para el gobierno no existen y no representan un problema a resolver. Sobre las personas que viven en las calles, el término se refiere a toda persona o grupo de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. La descripción de este artículo incluye obviamente a un espectro muy amplio de personas, en el que se encuentran desde quienes han perdido sus hogares hasta quienes han tenido que abandonarlos en busca del llamado sueño americano. Migrantes que al llegar a nuestro país se encuentran con una situación muy incierta y que además viven en un riesgo constante, desde ámbitos como la violencia que se vive en el país por parte de grupos criminales hasta un temor del propio gobierno. Si bien se supone que este debería de ayudarlos al estar ellos en una condición vulnerable, la verdad es que no siempre suele ser así. Recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, se vivió un evento bastante terrible que muestra claramente el desinterés que suele tener el Estado por el bienestar de las personas en estas condiciones. Esta tragedia llegó a oídos del presidente del país, quien mencionó en una de sus conferencias que tuvo que ver con una protesta que iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados. Al tratar el tema, el presidente no hizo mención alguna del hecho de que el personal a cargo del albergue, estando consciente del incendio y viendo también a los refugiados que pedían ayuda para abandonar el edificio, se retiró del lugar, dejándolos a su suerte, como se ve en varios de los videos que registraron las cámaras de seguridad.
Y lo más sencillo sería apuntar con el dedo y decir que todo esto es culpa de nuestros gobernantes y seguir esta narrativa tan repetida con cualquier problema en el país, que es que tenemos un mal gobierno. En su lugar, creo que somos nosotros, los ciudadanos mexicanos, los que genuinamente deberíamos de plantearnos a qué tipo de personas les estamos cediendo el poder político y qué tipo de cosas hacen y dejan que ocurran cuando ya lo tienen. Deberíamos de fomentar el ser más empáticos con todas las personas, así como también específicamente hacernos más exigentes con las personas que están en el poder. Porque como dijo alguna vez un hombre que usaba una peluca verde y tenía un programa en la tele, al poder se le revisa, no se le aplaude.